Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos y para todas. Hoy 28 de noviembre del 2024, siendo las 7:33 p.m., damos inicio a nuestro encuentro sincrónico semanal. La idea del día de hoy es poder abordar las evidencias 55 y 57 que hacen parte pues de la actividad de proyecto 06. Vamos a iniciar, voy a presentarles acá pantalla. Ustedes ya vieron la 54 y la 55 y la 57. Ya vieron la 54 y la 55 con Luis. ¿Sí era así? Recuérdenme ahí, por favor, sí. Sí, profe. Listo, muy bien, quedó claro eso. Sí, señor. Perfecto. Ese es más documento que parte técnica. Bueno. Muy bien. Bueno, la competencia pues que vamos a abordar acá es desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Resultado de aprendizaje 16, modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos, y vamos a empezar con la evidencia 55, la que tiene que ver con la creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones. Van a leer, por favor, ahí en 4 o 5 minuticos ese texto que está ahí. ¿Qué necesito? Que le hagan primero una primera lectura. 2, que ustedes de pronto en una hoja de papel traten de sacar elementos que ustedes vean o que conforman algo dentro de eso de lo que le están mencionando. Y luego para allá donde dice se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, a qué hace referencia a eso, que usted diga, ve, pues a mí me están diciendo que entre esta cosa y esto hay tal cosa, bueno, etcétera, etcétera, para que ya analicemos qué es lo que vamos a hacer en esta evidencia. Perdonen un momento. Van leyendo por favor ahí.
Claro, me gusta ver todos los comentarios de los chicos y de las chicas y tal. Sí, claro.
¿Cómo les fue? Cuenten a ver. Bien, profe, bien. No sé Bien, si enviemos, o sea, no sé si enviamos como lo que hicimos o al chat o algo así, no sé. muy bien. Bueno, entonces, muy bien, Julián, gracias ahí por el comentario. En esta evidencia lo que nosotros ya vamos a hacer es generar o trabajar a lo que es la base de datos. Recuerden que la base de datos en un desarrollo es vital. Todo es esencial en el desarrollo, que mi código quede bien estructurado, mi sintaxis, porque si no, pues obviamente no me va a funcionar, todo el frontend, todo el backend, pero dentro de ese full stack hay elementos que son indispensables en el funcionamiento de mi desarrollo y uno de ellos es la base de datos, obviamente el código y obviamente todo el aspecto visual, porque el aspecto visual es supremamente importante dentro de ese proceso de desarrollo, ¿cierto? Yo puedo tener una aplicación supremamente interesante, pero si es una aplicación que visualmente desgasta, cansa o un desarrollo que no es intuitivo, me aburro de él, por más funcional y operativo que sea. Entonces hay que tener en cuenta muchos elementos. Pero aquí en estas dos evidencias realmente lo que ustedes van a hacer, o en esta en específico, es presentar de cara a lo que ustedes están desarrollando, más o menos la estructura de su base o de su base de datos. Yo estoy pensando en el desarrollo del agendamiento para lo de la peluquería, que los clientes puedan agendar sus citas, puedan cambiarlas, se pueda reagendar, etcétera. El modelo de gestión de base de datos de ese desarrollo. Yo estoy pensando en el software que genera los espacios para reservar las canchas sintéticas, mostrar la base de datos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy aquí lo vamos a hacer con un gestor de base de datos relacional que se conoce como MySQL. Muy seguramente los que ya tienen y trabajan con código, pues muchos van a trabajar con MongoDB, algunos trabajarán con PostgreSQL, algunos otros irán a trabajar con Oracle, no sé si de pronto tengan acceso a plataformas Oracle. Pueden trabajar con el gestor de base de datos relacional que quieran. Es indiferente, ustedes pueden trabajar con el que quieran. Yo les voy a mostrar MySQL. Vamos a crear una tablita de ejemplo, una base de datos de ejemplo con unas tablas, porque tenemos que trabajar todo lo que es la parte referencial, ¿sí? Cómo conecto esas tablas, cómo se vinculan esas tablas. Entonces, vamos a empezar con este ejemplo. Vamos a desarrollar el ejemplo que se expone aquí y empezamos a trabajar. Yo creo que el tiempo no nos va a dar, porque esta vez más o menos se nos lleva 2 o 3 sesiones. Pero la idea es que esto nos quede claro, porque uno de los elementos, y vuelvo y repito, que generan problemas o problema en el desarrollo son las bases de datos, porque las hacen muy mal. Las estructuran, no las relacionan de forma correcta, embuten como si eso fuera para una tabla que va a almacenar todo. Obviamente, yo sé que algunos me dirán, es que yo estoy trabajando con tablas no relacionales. Perfecto, pero eso sería para otro tipo de desarrollo. Pero en lo común, en lo general, siempre vamos a trabajar o nos vamos a enfrentar a bases de datos relacionales. Entonces, nos dice la empresa aquí se trabaja, dice que necesita organizar la información frente a su organización interna. Y mire lo que dice, que la empresa está organizada en una serie de departamentos. Y dice que cada departamento tiene un código nombre y presupuesto anual. Entonces, en las bases de datos, cuando a mí me hablan de ese elemento que tiene unos campos o unos elementos que me le dan una identificación, por ejemplo, como lo es el código, el nombre, el presupuesto anual, ¿a qué se refiere ahí? Se refiere a, en este caso o en esta situación en particular, a una tabla dentro de mi modelo de base de datos, a una tabla. Eso hace parte de una tabla. Luego por allá nos menciona, vea, la información que se desea guardar del centro de trabajo es el código del centro, el nombre, la población y la dirección del centro. Me están hablando de otra tabla. Y una tabla que tiene unos campos específicos que ya vamos a mirar. Entonces me voy a pasar para acá
Y vamos a mirar entonces. Entonces, nos hablaban de una primer tabla que se llama departamentos. ¿Cuáles son los campos que tiene esa tabla? Vuélvame, me lo repiten ahí, por favor. Código de departamento. Muy bien, código de departamento. Y esa es la columna principal. ¿Por qué la vamos a definir como columna principal? Porque es aquella que se va a encargar de almacenar una información única, no repetible, única. Entonces ahí vaya, piensen los que han trabajado en Excel, que tenemos una tablita y con una primer columna que se llama código de departamento. Y ahí voy a empezar a anotar después de la fila 2 o desde la fila 2 códigos, pero ese código no se me puede repetir. Entonces, en el modelo relacional de las bases de datos, las tablas se representan por un rectángulo que está relacionado con una línea recta a un óvalo o elipse. Y dentro de esos óvalos o elipses colocamos los nombres de las columnas. Yo, Eumir Pulido, utilizo una nomenclatura que es los 3 o 4 nombres iniciales del campo, guión al piso, porque recuerden que ahí no podemos utilizar espacios, ni ñes, ni tildes, ni caracteres especiales. Hagan de cuenta como si estuvieran ustedes en un lenguaje de programación donde están definiendo variables. Y esa variable yo no le puedo colocar ñes, ni tildes, no. Entonces yo lo que dije ahí es código de departamento. Y de una le coloco la llavecita o le coloco un asterisco diciendo, vea, esa es la columna principal. Ahora continúa la compañerita que nos estaba diciendo, código de departamento. ¿Qué otros atributos o columnas tiene? Nombre de departamento. Nombre del departamento, muy bien. ¿Cuál más? Presupuesto. Presupuesto, muy bien. Y ahí terminó. Entonces cojo eso es lo que ustedes me van a presentar. Ustedes me van a presentar así, como les estoy mostrando acá en la presentación, un modelo entidad-relación de cuáles son las tablas que ustedes consideran que su base de datos debe tener con sus respectivas columnas. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer en un diagrama de clase. Recuerden que un diagrama de clases ustedes lo van a ver de la siguiente forma. Ustedes llegan y van a ver es como una tablita ahí. Acá llegan y ustedes van a encontrar ahí esto y ahí encontrarían ahí departamentos. Un ejemplo. Así lo verían en un diagrama de clase. Departamentos. Y aquí empiezan a colocar todos los atributos. Entonces, código, departamento. Nombre, departamento. Presupuesto, departamento. Y como este es el principal, generalmente le colocan o un asterisco o le colocan PK, que significa principal key, llave principal. Esa columna es la llave principal de esa tabla. Y así hacen todo. Así hacen todo. Esa es otra forma de que me la pueden presentar, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que esta simbología es utilizada por Peter Chen, ¿cierto? Y es una de las simbologías más tradicionales y más utilizadas, pero no significa que tiene que ser esa. Usted verá. Entonces, Eumir, ¿qué le tengo que presentar en la evidencia 55? Entonces yo le voy a decir, en la evidencia 55, usted me va a presentar, primero, el modelo entidad-relación, que es este que les estoy mostrando. Y segundo, me va a mandar el archivo SQL, que cuando yo lo ejecute me va a crear la base de datos que usted tiene. Entonces yo voy a ver si definió bien los campos, si los campos están bien definidos, si el tipo de campo está bien definido, si la integridad referencial entre las tablas que usted creó está bien definido. Eso es lo que ustedes van a hacer en la evidencia 55. Porque en la 57 ustedes ya van a hacer otra cosa que les explicaré más adelante. Muy bien, ¿cuál era la otra tabla que seguía? Centro de trabajo. Miren cómo yo las defino. La puedo definir con
con la técnica camel case, que es que cuando es un nombre compuesto, la primera va en minúscula y a partir de la segunda la inicial es en mayúscula. Entonces, míralo ahí, centro de trabajo. No es que le tenga que colocar los dos nombres, coloco uno de los dos. O centro guión al piso trabajo, porque recuerden que las tablas no pueden tener espacios, no pueden, yo me canso de repetir eso, pero nunca hacen caso. Y eso a veces le envían a uno errores de los códigos y cuando uno va y mira, variables con espacios, con tildes, con ñes, no. Nosotros nos tenemos que olvidar de eso, ¿sí? Muy bien, alguien que me ayude. ¿Cuál sería la columna principal de centro de trabajo? Código de centro. Muy bien. Y la identifico de una con una llavecita, con un asterisco o con una PK que es principal key, llave principal. ¿Qué sigue? ¿Qué otras columnas tiene centro de trabajo? Nombre, Muy población bien. y dirección de centro. Correcto, muy bien. Son columnas adicionales que le brindan información al contenido. Entonces, miren, eso que ustedes están viendo es lo que normalmente nosotros vamos a trabajar dentro de nuestros desarrollos y yo creo que eso se los había mostrado yo a ustedes. Yo voy a conectarme aquí a una base de datos que está en la nube y que hace parte, no a esa no, a esta, y que hace parte de un servidor de la gobernación de Risaralda. Miren que ahí me estoy conectando al aplicativo, al PHP Admin, que este es el que vamos a ver, donde yo me voy a conectar específicamente a una base de datos. ¿A cuál me voy a conectar? A la base de datos 1, que yo tengo muchas bases de datos ahí, y me voy a conectar. Ahí me conecté, yo estoy trabajando desde en la nube, porque ese servidor no está, pues acá está en la gobernación, no está en el sitio donde yo estoy. Ahí accedí. Entonces yo voy a cargar la base de datos. La base de datos se llama en este caso profesional 1, pero tiene las tablas acudientes, colegios, estudiantes, matrículas, municipios, notas, programas, universidades y usuarios. La base de datos se llama profesional 1, pero esa base de datos tiene todas esas tablas. Entonces ahí es como esto que yo les estaba mostrando. Departamento sería, ¿cómo decir? Una tabla de estas. Eso es como decir una tabla de estas. La otra, centro de trabajo, sería otra tablita. Pero esas tablas están constituidas por unas columnas y tipos de datos. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a la tabla de acudientes, voy a encontrar los nombres que tiene esa tabla, que ahí verá código de departamento, nombre de departamento, presupuesto anual. La de centro de trabajo, código del centro de trabajo, el nombre, la dirección, el teléfono, esos son los nombres de dos campos. Y si ustedes se fijan, mire que acá estamos viendo la llave principal de esa tabla, que es doc-acu, o sea, documento del acudiente. Mire, yo los tengo que llamar así, doc, no, si usted quiere colocarlo todo documento acudiente, pero todo pegado, eso es cosa suya. Lo que pasa es que ese es un estándar mío y yo ya me acostumbré a trabajarlos así, pero no es que deba trabajarlos así. No es que deba, es como yo quiera. Entonces definí el campo principal y empecé a definir las columnas que completan esa información. Ahora bien, eso también viene y se definen los tipos de campo. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, documento de acudiente es en tipo entero. Nombre del acudiente es una cadena de texto. Apellido del acudiente es un nombre de texto. La dirección es una cadena. El teléfono es una cadena. El otro teléfono, otra cadenita. El email, una cadena. Yo ya después de que defino eso, pero eso yo ya lo hacemos en el gestor de base de datos relacional. Porque ustedes en el modelo que me van a entregar, en esta foto que me van a entregar, no, mire que ahí no se define todavía el tipo de campo. Eso me lo van a hacer cuando me entreguen el SQL. Ahí sí yo lo voy a poder visualizar y yo le voy a decir, no me parece apropiado ese tipo de campo que le asignó a esa columna. Entonces, hasta ahí, de pronto habrá alguna pregunta, alguna duda.
No, profe, hasta el momento no. Bueno, perfecto. Entonces sigamos acá. Entonces si vamos en centro de trabajo. Muy bien. Alguien que me colabore, ¿cuál sería la otra entidad? Empleados. La otra tabla o entidad, empleados. Dígame cuál sería el campo, la columna principal de esa empleados, de esa tabla empleados. Documento de identidad puede ser. Documento de identidad, ahí lo decían que era un código. Muy bien, puede ser el NID, puede ser la cédula. ¿Por qué? Porque es un dato que no se puede repetir. Por eso lleva la llavecita. Y ustedes me tienen que presentar algo así, chicos y chicas. Algo así. Vuelvo y le repito, si no lo quieren presentar con este modelo, entidad, este diagrama entidad-relación de Peter Chen, lo pueden entregar como diagramas de clases, pero que sea evidente, que yo identifique ahí, porque si no voy a devolverles N veces. Esto para mí es muy importante que ustedes lo sepan manejar muy bien. Es muy importante. Ustedes tienen que construir tablas, bases de datos, con bases de datos estructuralmente bien relacionadas, bien integradas, bien referenciadas. No es crear tablas y campos ahí a la loca, no. ¿Con qué otras columnas bien empleados, compañero? Con nombre, teléfono, fecha de vinculación de la empresa. Bueno, ya después ya en la columna siguiente decía que iba también con... Ah, bueno, pero eso ya es de hijos. Muy bien, me gustó eso que acaba de decir, muy bien. Entonces, empleados, y mire cómo ustedes las van a referenciar, con una flecha, con una línea, perdón, no con flechas. Van y me le colocan flechas ahí, esto no lleva flechas, ese modelo de Peter Chen no lleva flechas, solamente cuando hay relaciones. Y va a ser simple, ustedes van a utilizar rectángulos, elipses y rombos, que ahorita los vamos a ver, no más. No se pongan a inventar lo que no tienen que inventar, no se compliquen la vida porque me generan a mí un reproceso. Yo voy y reviso y yo le digo, ¿será que este no leyó? Entonces yo le coloco en el comentario, usted no vio la grabación del pasado 28 de noviembre. Por favor, vaya y documentese, vaya y vea la grabación. Entonces les da piedra. No, pero ¿cómo así? Vea. No, no lo está haciendo como le estoy diciendo que lo debe presentar. Preséntenlo así como estoy mostrándoles o háganlo en un diagrama de clases que es muy similar. Lo que pasa es que ya les decía, viene aquí, vienen todos así como en filita los nombres de los campos, luego relacionan, ellos tienen unas notaciones de una flecha, de unas barritas, o lo colocan como ahorita lo vamos a ver. No se salgan de ahí, no se salgan. Y esto es lo primero que tiene. Eumir, yo no sé hacer eso en ningún programa, entonces yo les decía, a puño y letra, pero tampoco un mamarracho, porque me mandan unos mamarrachos ahí como que entre dormidos salieron a hacer chichipa a las 2 de la mañana. Ay, venga, hago lo de Eumir de una vez. No, algo que si lo hace a puño y letra, con reglita, que se vea el rectángulo, la liniecita, pero eso es con el tachón ahí, le toman la foto que quede clara, que se vea bien. Usted primero la prueba antes de enviarla, porque yo se lo devuelvo. Pero a usted le genera rabia eso, le da piedra, no, pero este man, ¿para qué me devuelve eso? Yo me levanté a las 2 de la mañana y me demoré casi hasta las 4, me amanecí haciendo eso y mire que me lo devolvió. Pero cuando yo voy y amplío la imagen, yo no alcanzo a leer ni siquiera qué dice allá, si dice departamentos o dinosaurios, no se lee, no se interpreta absolutamente nada. Entonces yo tengo que saber, porque es que esa es la base de datos con la que usted va después, en las evidencias siguientes, a conectarse, a guardarme allá datos, a consultar, a eliminar. Entonces para mí es indispensable que esa base de datos llegue perfecta. Entonces no pida que no le devuelva una actividad de esas, una evidencia de esas. Muy bien, ¿qué otra? Por ahí me decía el compañero, no, esa va en otra tabla que se llama ¿cómo? Hijos. Muy bien, ¿cuál es la columna principal, la clave principal de ese hijos? Código de hijo. Muy bien, que podría ser el NUI, que podría ser el registro civil de nacimiento, que podría ser la tarjeta de identidad, que podría ser la cédula, porque yo puedo tener un hijo mayor de edad. Pero ahí lo llamaron código. ¿Y con qué otras columnas? Nombre y fecha de nacimiento. Muy bien.
Y miren que cada uno de esos campos hace relación a la tabla que pertenece. Eumir, ¿y usted por qué hace eso? Porque cuando yo tengo que generar joins, consultas o subconsultas dentro de una tabla que está relacionada con otra, entonces cuando yo le digo, muéstreme el nombre, y usted, por ejemplo, esta la llamo nombre y esta la llamo nombre. ¿Nombre de quién? ¿De departamentos o de centro de trabajo? Entonces usted le toca utilizar, se obliga a que utilice alias, aunque vamos a utilizar alias en consultas. En cambio, si yo lo tengo nomdep, yo sé que estoy trayendo el nombre del departamento. Y si yo utilizo non-CTRs, yo sé que estoy trayendo el nombre de la tabla que se llama centro de trabajo. Yo lo hago por esto, pero vuelvo y le repito, si usted quiere utilizarlo bien, si usted quiere definir las diferentes, es cosa suya. Pero eso sí, esos campos no pueden tener espacios, no pueden tener ñes, no pueden tener caracteres especiales. No se hagan devolver su evidencia, porque estas son de las evidencias para mí más duras, más tediosas, porque ya he devuelto N veces. Hay aprendices que han sufrido la situación de que han tenido hasta 4 o 5 devoluciones. Entonces, usted se enoja y yo me molesto. Esa es mi labor y yo lo voy a hacer si me toca 6, 7 veces, 10 veces, 20 veces. Pero para usted va a ser demasiadamente molesto. ¿Pero es por qué? Porque no ven la grabación. ¿Es por qué? Porque no escuchan y no entienden que lo deben presentar de esta manera o con un diagrama de clases que es válido también. Seguimos con otra tabla o entidad, en este caso en el modelo, porque en el modelo no se llaman tablas sino entidades. Entidad departamentos, entidad centro de trabajo, entidad empleados, entidad hijos. ¿Y cuál es la otra? Tipo de empleado. Habilidades. Ok, Porque pensé mire que que serán cuando le como la... hablan del tipo ese tipo de empleado podría ser más bien un campo de la entidad o de la tabla empleados. Tipo de empleado administrativo, tipo de empleado. Felipe Gómez del código 500, del teléfono de la fecha de vinculación 1 de enero del 2000, de número de hijo 0, salario de 1 millón, tipo de empleado administrativo. Tipo de empleado, servicios generales. Ese podría ser un campo que yo le podría colocar a la entidad empleados, a la tabla empleados. ¿Sí es claro? Sí, profe. Muy bien. Habilidades, ¿cuál es el campo principal? Eso es lo primero que yo saco. El campo principal, ¿cuál es? O la columna. El código. Muy bien, código de la habilidad. ¿Y qué otros datos trae habilidades? La descripción. Muy bien, la descripción de la habilidad, mírenla ahí. Muy bien, excelente. Entonces, lo que yo voy a ver en sus diagramas es este primero. Usted va a llegar y me saca sus tablas, tin, 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 con sus campos, sus atributos, y me marca cuáles son las llaves principales de cada una, tal cual como está acá. Ya voy a mandar esta foto. Ahí se las coloco. Primer foto. Así, sin nada de relaciones ni nada. Vámonos para la segunda foto. Luego de que usted ya pensó, miren lo que nos tocó hacer. Primero nos tocó analizar el ejercicio. Primero me tocó sentarme a analizar qué es lo que me están pidiendo para saber dónde yo voy a empezar a almacenar elementos, registros, información. Eso es lo primero. Yo primero me documento. ¿Y quién me documenta? El cliente al que yo le voy a hacer el desarrollo. Es él el que me documenta a mí. Yo me siento con esa persona, ojalá face to face, ojalá en una videoconferencia donde los dos nos veamos y podamos hablar. Cuénteme qué hace su empresa. Pues en la empresa tenemos esto, lo dividimos por secciones. Cuénteme cómo son las secciones. No, pues en las secciones tenemos un responsable de las... usted va tomando nota.
Porque usted después de que tiene esa información pasa a hacer esto. Lo que usted considera que se volvieron tablas y cuáles son las columnas de cada una de esas tablas. Y de esas tablas o de esas entidades que en este modelo se llama así, ¿cuál es la principal? Porque eso es lo primero que ustedes van a sacar. No se le olviden porque es que esas llaves, esos campos principales, esas columnas principales, luego nos van a servir para hacer las relaciones entre esas tablas. Entonces, primer foto, esta. Segundo foto, porque son 3. Ya tenemos las tablas por aparte. Vamos a empezar a ¿qué? A relacionarlas. A mirar entre todas estas tablas cuáles tienen relación unas con otras. Eumir y todas se relacionan. No necesariamente. Les coloco el ejemplo. ¿Ustedes piensan que entre departamentos, entre la tabla de departamentos o entidad de departamentos, habrá relación con la tabla o la entidad hijos? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay algo que una esas dos tablas, algo que las relacione, algo que le dé firmeza para que ellas se relacionen, se junten? ¿Ustedes qué creen? No, no es necesario. No, para nada. Porque es que el que trabaja en el departamento, en el centro de trabajo, ¿es el hijo o el empleado? Empleado. Correcto. Entonces, ¿yo por qué voy a relacionar a hijos con departamentos y con centro de trabajos? A veces me envían unos modelos que parecen como una malla, que parecen como una telaraña. No es que no se pueda, yo lo podría hacer, pero no es necesario porque no hay un hecho que uno diga, uff, ahí hay una conexión entre esas dos entidades, entre esas dos tablas. Entonces, no. Habilidades con centros de trabajo. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que hay algo ahí que me pueda? Ah, sí, porque es que en los centros de trabajo se generan muchas habilidades, pero realmente el que genera la habilidad, ¿quién es? ¿El centro de trabajo o quién está allá? ¿Quién está allá? O sea, los quiénes. Los empleados. Correcto. Entonces, para mí hay más relación entre empleados y habilidades que entre centros de trabajo y habilidades. Ustedes sí ven. Eumir, pero entonces yo no podría consultar en un centro de trabajo los empleados con destreza en desarrollo de software. Claro. No es que usted tiene relacionado empleados con habilidades y empleados con centros de trabajo. Ya por el hecho de que empleados esté relacionado con centros de trabajo y con habilidades, usted ya puede hacer una consulta, la que quiera. O hace una subconsulta o hace un INER, va y de una salta a la otra y la otra viene y le responde y con la otra se vincula. Punto. Claro que puede hacer esa consulta. Yo le puedo decir, muéstreme los nombres de los centros de trabajo donde hay empleados que tienen habilidades de análisis y desarrollo de software. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Una subconsulta. ¿O qué tengo que hacer? Un INER para que vaya y él me consulte en el centro de trabajo los nombres. Venga y me muestre los nombres de los empleados y me diga en específico cuáles son esas habilidades. Entonces, mire que estoy tocando esas 3 tablas y no necesariamente habilidades está relacionado con centros de trabajo. Para nada. Entonces, mucho cuidado porque eso a veces genera confusión. No piensa que eso todo se relaciona, ¿no? Entonces, aquí tenemos departamentos. ¿Con quién la van a relacionar ustedes? Ahí habla de una primera relación. ¿Departamentos con quién? Con empleado. Vamos a mirar. Muy bien. Las relaciones se crean con ese rombito. No me coloquen ahí un rectángulo que se los devuelvo. No me coloquen ahí una elipse que se las devuelvo. No me manden ahí una nube porque se las devuelvo. No me envíen un sol porque se las devuelvo. No me envíen una luna porque se las devuelvo. No me envíen una carita feliz porque se las devuelvo. Ustedes si van a hacer este modelo de Peter Chen, lo van a hacer tal cual como lo están viendo en esta presentación. Si van a hacer un diagrama de clases, ahí sí son solamente líneas. Entonces usted mire, eso se puede documentar. Pero si hacen este modelo tal cual. Entonces usted llega y me mandó la primera foto, mírenla. Así, solita, sin nada de relaciones. Ahora sí, la segunda donde me van a mostrar quiénes con quiénes se relacionan.
Un departamento se relaciona con empleados. Si ustedes escuchan allá o leen al leer, dice que un empleado se asigna, y mire que dentro del rombo va un verbo. Muchachos y señoritas, verbo. Usted dice, venga a ver, ¿qué hay en relación? Leer, asignar, vender, comprar, verbo. Entonces, un empleado se asigna a departamentos. Y empezamos a aplicarle los elementos de cardinalidad, que es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Entonces yo le hago una lectura en ambos sentidos. Y el ejercicio se lo dice. Un empleado se asigna a cuántos departamentos. Entonces yo empiezo con la entidad de acá abajo, con la tabla de acá abajo. Un empleado se asigna, o se hace esa lectura, se asigna a cuántos departamentos. Allá decía en el ejercicio. ¿A cuántos? A uno. A uno. varios. Ese man no puede estar en Sí. 2 departamentos a la vez, a uno. Y allá le coloqué el unito, vea. ¿Por qué? Porque usted empezó leyendo desde acá. Un empleado se asigna a cuántos departamentos, a uno. Y le colocó allá el unito. Mírelo ahí. Ahora se viene de allá para acá. Y en ese departamento, mire que para eso me sirve el verbo. ¿Cuántos empleados se asignan? Muchos. Uno o muchos. Y le coloco el infinito, o le coloco un asterisco, también sirve, o la N, o la M, de muchos. Eso depende de la notación que vayan a utilizar. Pero generalmente es el infinito, es el N de niño, es el M de mamá, o es el asterisquito. Ahí tengo una cardinalidad de uno a muchos. Eso hay que hacerle un proceso, ahora lo hacemos, porque la segunda imagen simplemente es relaciones y cardinalidad, pero todavía sin aplicar la cardinalidad específica. Vamos a ver quién sigue. Centros de trabajo, ¿con quién se relaciona? Departamento. Con departamentos, muy bien. ¿Y cuál era la relación que había ahí? Ubicar. Uno a muchos. Y vamos a mirar, entonces dice, un centro de trabajo, en un departamento se ubica en cuántos centros de trabajo. Un departamento se ubica, mire que empecé desde acá, desde la izquierda. Un departamento, empiezo allá. Un departamento en cuántos se ubica en cuántos centros de trabajo. Uno. En uno solo. Y le coloco el uno allá. Y ahora me vengo de aquí para allá. Y en ese centro de trabajos, ¿cuántos departamentos se ubican? Uno o muchos. Muy bien, uno o también muchos. Entonces siempre yo pienso en lo general, no en lo específico o en lo particular, en lo general. No, pero es que acá pueden ser muchos, pero en la empresa tenemos solamente uno. Sí, pero como hoy tienen uno, mañana pueden ya tener 2 o 3. Entonces yo lo pienso en lo general, no en lo específico, ni en lo particular. Entonces ahí me dio una cardinalidad de uno a muchos. Todavía no hago nada. Mire que estoy solamente relacionando y colocando cuál creo o considero que fue la cardinalidad. Continúo. Hijos. ¿Con qué se relaciona hijos? Empleados. Muy bien. Un empleado, ¿cuántos hijos puede tener? Muchos. Muchos. Y mire que le coloqué el infinito allá en la entidad hijos. Y ese hijo es, llamémoslo así, lo tiene ¿cuántos empleados? Ese hijo, aquí, ¿cuántos empleados le pertenecen? Lo tienen. Uno. Muy bien, entonces miren que ese podría ser realmente un caso, pero yo lo coloqué como muchos. ¿Por qué? Porque hay en empresas donde tenemos a papá y mamá trabajando. El papá era el subgerente y se enamoró de la secretaria y se casaron y tienen como 5 hijos. Puede suceder eso. Entonces nos daría una cardinalidad de muchos a muchos. Porque ese empleado, como ahí trabaja papá y mamá, pues ese hijo le pertenece a ese papá y a esa mamá. Entonces me daría de uno a muchos, de muchos a muchos.
Pero el que me acaba de responder de uno a muchos también es verdad. Hay en organizaciones donde no permiten las relaciones. Entonces, ¿le contrato al papá o contrato a la mamá? Y si de pronto se empezaron a enamorar, despiden a alguno de los dos, porque a ellos no les conviene. Porque de pronto pelearon en la mañana, entonces se vienen a estirar trompa todo el día y no hacen lo que tienen que hacer por estar mal geniados. O se acordaron de que el otro llegó borracho, entonces la otra todo el día estirando, o viceversa, o lo que sea. Eso depende. Yo aquí lo generalicé, pero el que me acabo de responder de uno a muchos, muy bien, porque el ejercicio lo plantea así. ¿Es claro por qué planteé esto así o hay dudas o inquietudes? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, miren, usted llega a la empresa y habla con el dueño y usted le va a sistematizar la organización. Entonces usted le dice, ve, aquí pues celebramos, tenemos en cuenta los... bueno, acá puede trabajar papá y mamá. No, ¿qué tal? Aquí eso es prohibido. Entonces ahí sí una cardinalidad de uno a muchos. Es prohibido. Porque sabemos que va a estar uno de los dos, pero no los dos. No, aquí no se es indiferente, no, acá tenemos parejas que llevan años y hasta tienen como 5 hijos. Entonces es de muchos a muchos, porque los dos están trabajando en la misma organización y ese hijo le pertenece a ellos dos, punto. Muy bien, buen dato. Sigue habilidades con quien se relaciona. Con empleado. Muy bien. Un empleado puede tener ¿cuántas habilidades? Muchas. Muchas. ¿Y esa habilidad cuántos empleados la pueden tener? Muchos. Muchos. Otra cardinalidad de muchos a muchos. Y la última relación que hace falta ahí, ¿cuál es? Miren a ver si se la pillan. Centros de trabajos con empleados. Lean y verá. Volveme para allá. Un empleado dirige un centro de trabajo, ¿no? Muy bien. Un centro de trabajo, miren, el número 5. Un centro de trabajo es dirigido por un empleado. Y ese mismo empleado puede dirigir centros de trabajos distintos. Entonces ya sabemos ahí que hay una cardinalidad de uno a muchos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, volvamos a decir, un empleado puede dirigir ¿cuántos centros de trabajo? Muchos. Y ese centro de trabajo es dirigido por un empleado. Ahí tenemos una cardinalidad de uno a muchos. Segunda foto que usted me va a mandar, les voy a tomar la pantalla y se las voy a enviar. Segunda foto. Relación y el tipo de cardinalidad. Dio de muchos a muchos, dio de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos, pero sin aplicar todavía nada, porque eso hay que aplicarles un proceso. Para los que ya saben, todavía nos falta, porque esa sería la tercera y última imagen. ¿Es claro hasta ahí o hay alguna pregunta o alguna duda? Bien, pues Alejandro. Profe, ese modelo de entidad relación, ¿sí se llama así? Modelo entidad-relación, ¿correcto? Se aplica es para el proyecto que estamos realizando, ¿sí? Correcto, ya la idea es que cuando usted me envíe eso ya tiene relación con su proyecto, porque usted ya debe estar pensando en dónde va a almacenar una información que usted necesita recopilar, que necesita recoger. Eso tiene que quedar guardado en alguna base de datos. Entonces usted ya está definiendo o está diseñando, evaluando una base de datos para almacenar toda esa información de su desarrollo. Listo, pues será la inquietud que tenía. Muy bien. Además que ustedes van a llegar a una parte más adelante donde van a tener que crear unos videos donde van a explicar, por ejemplo, el formulario, con qué se vincula, qué hace, cómo ataca la base de datos, en qué tabla se está almacenando la información, dónde se está consultando. Ustedes terminan haciendo eso. Entonces, por eso para mí es tan importante
que me definan el modelo entidad-relación, el de la base de datos que ustedes van a utilizar. Entonces, segunda foto, esto. Ustedes llegan, hacen las relaciones. Recuerden que en las relaciones, si van a utilizar esto, son rombos. Y adentro va un verbo. No me coloquen una carta ahí en el rombo. El verbo que relaciona esa entidad con la otra. Usted mire y coloca un verbo. Eso es así de simple. Y simplemente coloque, usted se viene y lee desde aquí, porque a veces me colocan el muchos, por ejemplo aquí, uno, y yo vengo y miro y no le veo aquí nada. Entonces yo le coloco, le devuelvo la evidencia, porque en la foto número 2, donde debe aplicar la cardinalidad, no veo qué tipo de cardinalidad hay entre empleados y centro de trabajo. Entonces me responden, Eumir, pues de uno a muchos, y yo le digo, ¿de dónde están muchos? No, pero eso se entiende. No, papi, yo no entiendo de eso. No me diga eso así. No, usted me coloca ya que ahí sí yo veo que hay una relación de muchos a muchos. ¿Sí ven lo diferente? Mira, ¿dónde tengo acá? Porque no tengo en presentar. Aquí sí hay una relación de uno a muchos. Aquí sí hay una relación de uno a muchos. Aquí sí hay una relación de uno a muchos. Aquí entre empleados y habilidades de muchos a muchos. Y entre empleados y hijos de muchos a muchos. Ahora sí, tercera foto y última. Vamos a aplicar ese proceso de cardinalidad. ¿Qué pasa cuando las relaciones son de uno a muchos o de muchos a uno? ¿Y qué pasa cuando la cardinalidad me da de muchos a muchos? Entonces empecemos con empleados y departamentos. Recuerden que me dio una cardinalidad de uno a muchos. Recuerden que yo hago la lectura de la entidad A hasta la entidad B y luego de la entidad B a la entidad A. ¿Para qué? Para sacar la cardinalidad en ambos sentidos. Eso no va en una sola dirección, van las dos. Entonces, cuando hay cardinalidad de uno a muchos, ojo pues niños y niñas, cuando hay cardinalidad de uno a muchos, cuando hay cardinalidad de uno a muchos, entonces yo encuentro acá la línea, cuando hay cardinalidad de muchos a muchos, ¿qué pasa? La entidad con cardinalidad 1, su campo clave debe venir a la entidad con cardinalidad muchos. Su campo clave de la entidad con cardinalidad 1, el campo clave, la columna clave de esa entidad, de esa tabla, su campo clave llega a la otra entidad, a la de muchos. Entonces, mírenlo ahí. Venga que borré eso. Borremos acá. Listo. Entonces póngale cuidado. Entonces, relación de uno a muchos entre departamentos y empleados. Mire lo que pasa. Campo clave, o sea, código de departamento. ¿Y por qué ese lo escogí? Porque ese es el que tiene la entidad con cardinalidad 1. Esa fue donde me dio el unito. Llega a la entidad, mire, tal cual, código de departamento, llega ahí como llave foránea. Y le coloco FK, foreign, de extranjero, key, llave foránea. Entonces yo sé que ahí hubo una cardinalidad de uno a muchos. Llave foránea. Mírenla ahí. Y es esta misma, véanla, esta misma. Pero aquí era la llave principal, pues obviamente de su tabla. Al llegar aquí ya no llega como llave principal, pero sí sigue siendo una llave secundaria, una llave extranjera, una llave alterna. ¿Y por qué ella? Porque esa fue la entidad donde me dio cardinalidad 1. Es esa llave de esa entidad propiamente la que llega ahí.
¿Listo? ¿Fue claro eso o hay alguna duda? Siguiente. Centro de trabajo con departamentos. Alguien que me colabore ahí, ¿cómo considera o me dice qué va a suceder ahí? Ahí dio también de 1 a muchos. Ayúdenme ahí, dígame usted, yo considero que ahí va a pasar esto. ¿Qué va a pasar ahí? Ayúdenme, por favor. Yo creo que pues en este caso la llave principal, que sería código centro, pasaría a departamentos como llave foránea. Muy bien, excelente. ¿Y por qué esa, compañero? Dígame su nombre, por favor, que como no lo estoy viendo hablar. Julián, Julián, ¿y por qué código de centro de trabajo te tiene que ir para departamentos como llave foránea? por lo que es la principal key bueno, la llave principal de centro de trabajo. Por esa razón, porque fue la entidad que tenía cardinalidad ¿qué? 1, la principal. Muy bien, entonces la llave principal de esa entidad, por ser cardinalidad 1, tiene que venir aquí como llave foránea. Tiene que venirse para ahí. Entonces vamos a mirar a ver si eso es verdad. Y le coloco FK. Muy bien. Llega como llave foránea. Excelente. Ahora miremos hijos y empleados. Nos había dado una cardinalidad de ¿qué? Esta sí es diferente. Esta es la que digamos que es como más compleja. Bien pueda. ¿Qué me dio? Muchos a muchos. De muchos a muchos. ¿Alguien sabe qué pasa ahí cuando es de muchos a muchos? Se rompe y se tiene que crear otra entidad. Muy bien, excelente. Creo que eso de pronto ya lo habíamos, ¿cierto? Ahí, ¿qué pasa? Esa relación se destruye. Mírenla ahí, se destruye. Pero sale una tablita auxiliar. Yo trato de buscarle un nombre a esa tabla que me sea común, que me sea coherente. A veces es difícil. Entonces, para yo no enredarme la vida, le coloco el nombre de las dos tablas en común, empleados e hijos. Por ser una tabla nueva, por ser una entidad nueva, ¿qué debe tener esa tabla? Una principal key. Muy bien, debe tener su principal key, debe tener su principal key, debe tener su principal key, debe tener su principal key. Ella propiamente debe tener su principal key. Ay, Eumir, es que yo no sé. No se preocupe. Colóquele ID, empleado, hijos. Colóquele código y usted la codifica. No se complique la vida. Luego coloca ese campo autonumérico para que él vaya generando los registros. Ella tiene su propia columna principal. En este caso se llama código empleado, hijo. Mire que yo la llamé código EGIG, pero se la llama como quiera. Y va a tener también otras columnas. Yo le coloqué ciudad donde nació el hijo y ya. Si usted tiene 2, 3 más. Por ejemplo, si estuviéramos hablando entre clientes y productos, ¿cuál sería la relación entre esas dos tablas de clientes y productos? ¿Cuál sería la relación? ¿Un cliente qué hace con los productos? ¿Los qué? ¿Los vende? ¿Un cliente qué hace con el producto? ¿Lo qué? Los usa, no sé. Los compra, los adquiere, los consume. Ahora hagámosle la cardinalidad. Un cliente puede comprar ¿cuántos productos? Muchos. Muchos. Ahí van muchos acá. Ese producto puede ser comprado ¿por cuántos clientes? Por muchos. Muchos. ¿Me salió una cardinalidad de qué? Muchos a muchos. De muchos a muchos. ¿Qué va a pasar con esa relación? Así como pasó acá en empleados e hijos. Estamos en un imaginario. Se rompe. Y aparece
una tabla intermedia. ¿Cómo la llamarían ustedes? Esa es más fácil de llamarla. Comprar. ¿Cómo la llamarían? ¿Cómo? Comprar. Compras. Perfecto. Compras. ¿Qué campo clave le colocarías a compras? A esa tabla que salió nueva. Una compra, cuando usted le entregan a una tirilla, que genera un qué? Recibo. Un recibo, y ese recibo que tiene en esa columna principal, Número de factura. el número de factura. Entonces, tabla nueva, compras. Campo principal, número de factura. ¿Ya? La compra que yo realice de este poto de agua no puede ser el mismo número de factura del que compró otra persona siendo el mismo producto. No, yo tengo la factura 1 y él tiene que tener la factura 2. No podemos tener la misma. Entonces yo le colocaría en la columna principal número de factura. ¿Qué otras columnas son importantes para esa tabla de compras? Puede ser la tienda. La tienda donde compró, el de la máquina registradora. Otra importantísima. ¿Cuál creen? Otra importante. Los productos. Los productos, obviamente, porque ahí van a quedar registrados, pero antes de eso, por ejemplo, el dueño del negocio va y mira, hace un arqueo. ¿Él lo hace por qué? Por fechas, por horas. Entonces, fecha de la compra, hora de la compra. Eso es indispensable. Ya, aquí está sucediendo lo mismo. Yo le di su campo principal, que fue código empleado hijo, y otro atributo que llamé ciudad donde nació. Eumir yo no lo tengo, listo, pero como mínimo sí debe tener el campo principal. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo que pasó con las de uno a muchos. Las dos o los dos campos principales de empleado e hijos llegan a esta tabla como llaves foráneas, mírenlos ahí, que sería el código del hijo y el código de quién, del empleado. Mire que llegan como llaves foráneas, véalas. Código empleado, véalo aquí, y código hijo, véalo aquí. Llegan como llaves foráneas, llaves foráneas. ¿Y qué sigue? La relación, porque esto toca relacionarlo. Eso no queda ahí solito, ahí como la isla para... No, la isla hay que relacionarla. Y vuelvo y relaciono, miren cómo relaciono. Lo mismo, vea. Y vuelvo y coloco la cardinalidad. Y mire que la cardinalidad se va a ver como de uno a muchos. Vea. ¿Por qué? Porque el campo clave de esta entidad se vino para acá y el campo clave de esta entidad de empleados se vino para acá. Vea. No se puede perder la relación ni de vainas. A veces me mandan eso o sea, me crean la tabla auxiliar, pero no vuelven y la relacionan como si fuera una isla. Eso hay que relacionarlo. Porque a ustedes, ¿qué les va a pasar? Esto, miren, esto. A ustedes les va a pasar esto en la vida real. Miren. Esto va a pasar en la vida real. Eso es una tabla que está funcionando en la vida real en un servidor. ¿Y ella está qué? Relacionada, vea. No lo entiende ni el berraco, pero eso está relacionado, vea. Eso funciona en la vida real, así funcionan todos los sistemas. Todos los sistemas que usted se siente a trabajar tienen eso. A excepción, por ejemplo, de X, posiblemente YouTube, Twitter, de pronto Facebook, que utilizan bases de datos no relacionales. Pero normal, los demás desarrollos, todos van a tener por debajo una base de datos que está 100% relacionada. Y para poder hacer esas relaciones, mire lo que estamos haciendo, este diagrama. Mire. Para eso lo hago, para poder llegar acá y hacer y presentar este modelo, porque yo los tengo que relacionar. Entonces, si usted viene y mira municipios, mire qué municipios lo tengo relacionado, creo que con, sí, matrículas, miren. Y usted ve ahí la lineecita, mire. Y si usted alcanza a ver la lineecita, mire que el campo principal de municipios era I de municipio. Véalo ahí, I de municipio. Y se relacionó de uno a muchos con matrículas. ¿Quién se vino para allá? El campo principal.
que ahí se volvió llave foránea y por eso es que yo pude hacer esta relación. Si no, yo no hubiera podido hacer esa relación ni de vainas. Eso no se hace solo. Ahí está relacionada. Y ese I de municipio de la tabla matrículas se volvió ahí foreign key, llave foránea. Porque ahí llega como llave foránea, porque ella es una llave principal en otra tabla, pero al llegar ahí sigue siendo una llave, pero foránea, ya no principal, porque la principal la tenemos acá que se llama número de matrícula. Pero ese I de municipio sí es una llave foránea. Y esa es la forma en que yo voy a poder relacionar y esa es la forma en que yo voy a poderle consultar a él. Venga, por favor, dígame las matrículas del municipio de Pereira. Venga, por favor, dígame cuántas matrículas hicieron en el municipio de Iapí, acá en el departamento de Risaralda. Venga, dígame, por favor, cuántas matrículas hicieron en el municipio de Santa Rosa de Cabal, de acá de Risaralda. Venga, por favor, dígame cuántas matrículas hicieron en el municipio digamos, uno diferente, de Villa María, en Caldas. ¿Sí ven? En Salento, en Quindío. ¿Por qué? Por esa relación, porque si no, no podría consultar. ¿Cómo lo consultaría? Me tocaría como lo que sucede en Excel, llegar, utilizar un filtro contra los municipios, tratar de por allá hacerlo con magia y con artimañas, porque como no modelamos correctamente, por eso es que esos Excel también se revientan, porque lo hacemos mal. Esto se llama modelamiento de base de datos relacionales. Entonces esas líneas que vemos ahí raras no es de alegría, eso nos va a servir para poder generar todas las consultas que queramos hacer. Eso es lo que ustedes van a hacer en la tercera imagen. Ahora sigamos. Habíamos hablado de que el empleado tenía muchas habilidades y que esa habilidad la podía tener muchos empleados. ¿Qué va a pasar ahí que nos dio una cardinalidad de muchos a muchos? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, sí, como También se rompe. También se rompe. ¿Y va a aparecer una qué? Una nueva entidad. Una nueva entidad, una nueva tablita. Muy bien, véanla ahí. Empleados, habilidades. Porque como no encontré como un nombre específico, puntual, entonces yo le coloqué el nombre de las dos tablas que la relacionó. Y ella debe tener su propia ¿qué? Principal key. Muy bien, su principal key, su clave principal, su llave primaria. Y yo la llamé código empleado habilidad. Ahí está. Y le creo más columnas y considero que debe tener. Yo, por ejemplo, le coloqué una que se llama categoría. Ah, pues él tiene habilidades, está de buena comunicación, comunicación asertiva, liderazgo. Ah, entonces está en la categoría de habilidades blandas. Ah, ese man es buenísimo para la parte de ofimática, sabe manejar Excel. Ah, entonces habilidades tecnológicas, yo qué sé, categoría. Y por haber sido una relación de muchos a muchos, ¿qué pasa ahí? Alguien que me ayude ahí, ¿qué debe ya? Digamos que ya terminé todas las columnas. Ahora, ¿cuáles siguen? ¿Cuáles le hacen falta? Las foreign key de empleados y habilidades. Correcto, Bueno, excelente. sí. Deben llegar las llaves principales, que era de empleados, que llega como el foreign key, y la de código de habilidades, que llega como foreign key. Y vuelvo y relaciono. Eso no puede quedar mucho allá como una isla. Vuelvo y le coloco uno a muchos y uno a muchos. Y acá entonces uno dice, pero entonces ahí ya se perdió el muchos a muchos. No, mírelo acá. Uno ahí ya puede percibirlo de esta manera. Mírelo aquí. Véalo. Véalo ahí. Y vea las llaves foráneas, véalas. La de código de empleado y la de código de habilidades. Y por último, y no menos importante, viene la relación que había entre centro de trabajo y empleados, que fue de uno a muchos. Alguien que me ayude ahí, ¿qué pasa en esa de uno a muchos? Esa sí es más simplecita. Ayúdeme alguien ahí. Sí, la principal key de empleados pasa
al centro de trabajo. Excelente, muy bien, muchas gracias. Código de empleado llega como llave extranjera. ¿Por qué? Porque él debe traerse el campo principal de la entidad que tuvo cardinalidad 1, o sea, código empleado. Llega para acá como llave foránea. Y ahí termina. Entonces, mire que mi primera imagen, pónganle mucha atención, mi primera imagen que ustedes me colocan en el ejercicio, miren lo que era la primera imagen. Se supone que era un modelo de entidad de 2, 4, 5 tablas. Así se veía. Pero cuando usted aplicó la cardinalidad, ya se dio cuenta que eso no iba a terminar en 5. Ya por el hecho de haber dos relaciones, dos cardinalidades de muchos a muchos, ya significa que se van 2 tablas nuevas. Entonces usted terminó entregándome, este es el modelo final. Un modelo con 7 tablas y la cardinalidad ya aplicada. Terminó en 7 tablas. ¿Eso pasa en la vida real? Eso sucede en la vida real. Entonces yo ya me voy para MySQL o para PostgreSQL o para Oracle o para MongoDB y paso esto allá. Creo allá mi base de datos. Entonces les va a quedar así como esto. Que eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces miren que la evidencia 55 todavía no ha terminado. Vamos en la primera parte. Porque usted me va a entregar, esta es la tercera foto que usted me va a entregar. Con la cardinalidad ya aplicada. Tercer foto, cardinalidad ya aplicada. Entonces yo miro la foto, tin, y yo le digo, ah, bien, bacano, 2, 4, 5, yo verifico que estén bien, sí, me parece bien, me paso para este. Bueno, él relacionó eso. Para mí es un trabajo extenso, pero yo lo hago con mucho cariño, con mucho gusto, porque para ustedes esto es vital. Entonces yo miro y yo digo, bueno, él definió que eso era uno muchos, que esto es de muchos a muchos, yo le hago el análisis y yo digo, sí. O si tengo alguna observación, le comento, por aquí usted de pronto se le pasó, listo, listo. Y aquí ahorita sí miro, bueno, esta le dio de uno a muchos, esta de uno a muchos, muchos a muchos, vamos a ver cómo lo hizo. Tan, uno a muchos, ah, correcto, llave foránea. Uno a muchos, llave foránea, código departamento, correcto. Muchos a muchos, muy bien, rompió, creó una nueva tabla, la relacionó y las 2 llaves foráneas, excelente, con llave principal. Esta era de muchos a muchos, nueva tabla, muy bien, las relacionó, uno a muchos, principal key de esa tabla y las 2 llaves foráneas de empleados y habilidades, perfecto, muy bien. Y luego miro el SQL con el que creó la tablita, ya esto lo paso a SQL. Eso lo hacemos en la próxima sesión. Y ahí le evalúo su evidencia 55. Entonces la evidencia 55 siempre tiene cositas, pero ya ahí usted se puede sentir relativamente bien. Después de que usted sepa generar este modelo, súper. Entonces aquí yo les voy a colocar todavía no vayan a enviar la evidencia 55 porque queda pendiente la segunda parte que tiene que ver con la creación de la base de datos en MySQL o Heidi SQ, creo que Heidi es así, Heidi, voy a buscarlo para que no se vea feo. Heidi SQL o Microsoft Workbench o PostgreSQL, Heidi está bien, es con y latina normal. La relación de datos MySQL, bueno, esos ya son editores, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, usted puede utilizar el que quiera.
Oracle, entre otros. Ahí les estoy escribiendo todos para que no la vayan a embarrar a subirme en cosas que les voy a decir. La evidencia está inconclusa, porque todavía no les he explicado cómo vamos a hacer lo del SQL. Que esa sería en la próxima sesión, la próxima semana, les explicaría cómo generamos, cómo instalamos el MySQL, el SQL para explicarles los tipos de datos, de campos, y etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿a quién me está preguntando por ahí? Alejandro. Profe, una pregunta. Señor. Esta evidencia 55, Correcto. tenemos plazos hasta el 15, la 55 y la 57. Ah, bueno, muy bien, miremos eso, vamos a revisar plataforma. Entonces, póngale cuidado. Ustedes tienen programado estas... Esta evidencia 55 hace parte de la fase 3 de ejecución, actividad 6, guía de aprendizaje 6, evidencia 55. Dice que cierra el domingo 2 de febrero de 2025. Entonces yo quiero aclarar eso y gracias por la pregunta, muy interesante y muy oportuna. Ustedes tienen hasta febrero del próximo año. Ojo pues lo que les voy a decir. Nosotros, los contratistas del SENA, los instructores, estamos hasta diciembre 12 de 2024 trabajando contratados. Contratados. Lo que significa que a partir del 13 ya nosotros no vamos a tener lo que pasó el año pasado. No vamos a tener acceso a la plataforma. Entonces, si usted sube esa evidencia el 18 de diciembre, ya tiene que esperar hasta el próximo año que nos vuelvan a contratar. Y recuerden que nos contratan de acuerdo a una serie de elementos, situaciones que maneja el centro de formación en el país. Después de que vuelva yo, puede que venga otro instructor. Entonces usted se perdería de pronto que yo se la evalúe porque usted me la entregó por fuera del tiempo en que yo podía calificarla, evaluarla, que era hasta esa fecha. Ah, yo la voy a dejar para el otro año para que lo califique otro o el humil que lleguen si llega otra vez. Perfecto, no tiene ningún problema, pero recuerden que ustedes ya están en más de la mitad de entregas de evidencias. Además, estas son unas fichas que se han reducido no considerablemente. Miren que siempre se conectan ustedes mismos. Uno ya los conoce. Alejandro, Shari, Julián, Santiago, Moisés, Jaime, son los mismos. Aquí uno ya sabe quiénes son. Mire, Shari, Santiago, Moisés, Luis, Julián, Jaime, Andrés Portillo, Alejandro Fonseca, mire los mismos. Entonces, por ejemplo, esta es una ficha que ahorita me toca entregar informe de a quienes hay que empezar a desertar ya, dejar los que son y fusionarlos a una sola fichita. Que si quedan 20 o 30 o 40, que sean los que tienen que quedar. ¿Para qué? Para que ustedes terminen el proceso formativo, porque ustedes sí están interesados. Los otros desertaron, o se aburrieron, no les gustó, lo que sea. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Que la pueden entregar hasta esa fecha? Claro que sí, no tienen ningún problema, pero lo ideal es que usted termine tranquilo. Termine tranquilo. Sari, bien pueda. Profe, yo tengo una pregunta. Yo tuve una evidencia mal con el profesor Víctor. Él me la devolvió la evidencia 34. Yo no sé si se pueda subir y el profe me la pueda calificar o ya si no ya se está puede. por fuera del tiempo, no la va a dejar subir, que es lo más seguro, porque ustedes ya están en las evidencias 54, 55, 56, 57. Pero vamos a habilitar, creo que nos va a alcanzar el tiempo para habilitar, para que ustedes suban esas evidencias que tienen pendientes y las dejen ahí, a ver si nosotros alcanzamos a emitir juicios de esas. Creo. Si no, ya hasta el otro año para que les habiliten esas evidencias pendientes y ustedes queden al 100% al día. El sábado vamos a entrar en ese proceso, yo voy a entrar en ese proceso de revisar cuáles son esas evidencias que ustedes tienen pendientes
para que podamos evaluarlas y que ustedes lleguen por lo menos al 2025 con lo que tengan al día. Pero vuelvo y repito, como ya se pasó de las fechas, pues tampoco yo me... ¡Ay, Eumir no me la habilitó! No, es porque hay que hacer un proceso y pues hay que hacer una solicitud, ¿cierto? Entonces, tranquila, ténganlas ahí. Yo que siempre les digo, a mí me escriben, Eumir, vea, yo no... Tenga la lista, que en cualquier momento les habilitamos. Usted hace sino cargarla y listo, y se le quita el dolor, la preocupación, ¿no? La carga y listo, y la deja ahí para que ya la evaluemos nosotros. ¿Cuál es la duda, Santiago? ¿Cuál será la duda, Santiago? Sobre un taller de unas medidas del cuerpo y pero para completar el taller hay que hacer unos ejercicios. Bueno, pues usted ya si quiere, le repito, me escriben o me mandan un audio, me lo escriben al número personal y me dicen, este requerimiento es para el instructor tal, de la evidencia número tal, tengo estas dudas. Entonces yo lo que hago es que se la remito al profe y el profe apenas me la resuelva, yo se la envío nuevamente a usted. O usted me está preguntando a los días, a los 2, 3 días, ya le contestó el profe, porque a veces ellos me responden, pero como yo tengo, ahí se dieron cuenta, los que alcanzaban a ver en el WhatsApp, tengo ahí N mensajes ya para responder, que no debería ser a las 9 de la noche que me estén escribiendo para preguntarme que por qué no le evalué o yo no sé qué, pero bueno, eso suele suceder. Entonces hágame el audiecito, yo soy Santiago Andrés Rueda de la ficha TAN. Tengo una inquietud con la evidencia número tan del instructor Víctor o Eumir o Luis. Lo que pasa es que y yo se lo comparto a alguno de los dos y si es para mí, pues yo la resuelvo. ¿Es claro? Perfecto. Listo, eso sería todo por hoy. Ustedes vayan rayando, ténganlo listo, que cuando yo explique la otra semana lo del SQL, usted si no sé hacer eso y mande evidencia 55. ¿Listo? Porque la 57 ya es cómo vamos a conectar el formulario que hicieron en la 47, que estaba todo bonito, donde ustedes colocaban un usuario y una clave y le daban a aceptar y entraban. Aquí ya ustedes van a tratar de vincular ese usuario a una tabla que tiene esa información y que me tiene que decir si ese usuario realmente existe o no existe. Entonces ahí ya hay que involucrar lenguaje de programación. ¿Listo? Pero esa la explicaré luego y si ya queda para el otro año, la explicamos el otro año, no se preocupe. Lo importante es salir de la 55. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, les deseo feliz noche, voy a detener la grabación. Muchas gracias, profesor. Bueno, con gusto, con mucho gusto. Va a tener la grabación